Si hay algo que diferencia la Nintendo 64 de todas las demás consolas de la compañía, es el hecho de que para el público general quizá haya sido su consola más profundamente marcada por una empresa diferente a Nintendo. Dicha empresa, como ya sabrán, es Rare, que a lo largo de toda la generación tuvo un papel casi tan activo e importante como el de la propia Gran N, lanzando muchos juegos aclamados por la crítica. Lo cual no es casualidad, ya que después del éxito de sus juegos en la SNES, Rare se convirtió en una second party de una Nintendo que por su decisión de seguir usando cartuchos, perdió el apoyo de casi todas las third parties ante los CDs de la PlayStation 1. Y el día de hoy vamos a estar analizando uno de sus primeros títulos para la consola, Diddy Kong Racing. Este fue el segundo hit de Rare en la Nintendo 64 tan solo unos meses después de GoldenEye 007 y actualmente sigue siendo muy querido, teniendo incluso un remake en DS, pero hoy voy a hablar solamente del original, el cual nunca antes había jugado y en un principio no pensaba analizar, pero con la buena fama que tiene, lo mucho que me está gustando el trabajo de Rare hasta este punto y mi interés por analizar algo diferente un plataformero después de tanto tiempo, me picó la curiosidad. Por ende, no perdamos más tiempo y empecemos de una buena vez. Algo curioso del juego que podemos notar desde un principio es que si bien se presenta a Diddy Kong como protagonista desde el propio título, este juego en realidad no se trata sobre él junto a los otros Kongs como Donkey, Dixie o Kiddy. De hecho, el único otro personaje de la saga Country que aparece es un Kremlin genérico llamado Crunch. Y esto se debe a que originalmente este no iba a ser un juego con la IP de la saga. Arrancó siendo un juego de estrategia en tiempo real sobre un cavernícola viajero en el tiempo que tras algunos prototipos pasó a ser uno de carreras llamado Pro-Am 64, que sería una continuación sin conexión del RC Pro-Am de la NES, también desarrollado por Rare. Pero el proyecto dio un giro cuando Banjo-Kazooie, otro juego de la compañía, fue atrasado hasta el verano de 1998, lo cual hizo que Rare se comprometa a lanzar un juego AAA antes de la Navidad del 97. Y cuando le mostraron la demo de Pro-Am 64 a Shigeru Miyamoto, este le sugirió usar un personaje de Nintendo como protagonista, ya que la IP de Pro-Am no era lo suficientemente famosa como para vender demasiado. Fue así como de ese catálogo Rare eligió a Diddy, alguien que ellos mismos crearon, tras lo cual tuvieron que adaptar toda la estética visual del juego. No sé ustedes, pero me parece gracioso cómo hasta ahora Donkey Kong solo fue jugable en el primero de los 4 juegos que Rare desarrolló usando la licencia del mismo Donkey Kong. Pero bueno, después de seleccionar nuestro personaje, veremos que podemos elegir entre correr las pistas del juego y un modo aventura. Este modo fue lo que terminó de convencerme para darle una probada a este juego porque está diseñado para un solo jugador, lo cual suele ser más de mi gusto, y afortunadamente hay una gran dosis de contenido. Su trama es que un cerdo intergaláctico llamado Whispig invadió la isla de Timber y la puso bajo su control después de haber conquistado sus pistas de carrera y convertir a los 4 guardianes de la misma en sus secuaces. Lo único que los 8 habitantes de la isla pueden hacer para derrotarlo es ir ganando carreras a lo largo de toda la propia isla. Pero el juego no empieza directamente en una línea de largada, ya que si bien arrancamos encima de nuestro karting, lo haremos en medio de un hub world, donde si le hablamos a este elefante genio llamado Tag, podemos cambiar a un avión o aerodeslizador. Algo que vas a necesitar, porque el juego te pide que vayas por el mapa para encontrar unas puertas gigantes detrás de las cuales hay mundos con 4 pistas diferentes, que también están detrás de unas puertas. Hay 5 mundos en total, aunque 4 en esta isla, y para traspasar cada puerta se necesita tener una cantidad de globos igual o mayor que el número que cada puerta te muestra. Aunque algunos de ellos se obtienen explorando el mapa o ganándole ataje en 3 carreras muy fáciles usando un vehículo para cada una, el juego está en obtenerlos dentro de cada mundo tras haber completado distintas actividades. La primera es ganar las 4 carreras, lo cual se siente divertido gracias a la variación que hay en los escenarios y carreras mismas. Estas son en alguno de los 3 vehículos que mencioné antes, kartings, aviones y aerodeslizadores. Cada uno funciona como uno espera, los aviones tienen la mayor maniobrabilidad y los kartings son lentos cuando se salen de la pista y hacen contacto con superficies como la arena o el agua, zonas donde los aerodeslizadores justamente brillan y en las cuales se desarrollan sus carreras. Lo cual es una muy buena forma de darle a cada pista su toque característico de una manera distinta a la de otros juegos de carreras como Mario Kart 64 o F0X.
Todos los vehículos me parecen divertidos de manejar, pero estaría convencido en decir que los aerodeslizadores son los que menos me gustan. Su menor maniobrabilidad en comparación con los otros dos me hace sentirlo como un vehículo más rígido y lento de lo que me gustaría. Especialmente a la hora de cambiar de dirección, porque hacerlo sin apretar el botón R para dar un salto que te cierra más en las curvas, varias veces resulta en el aerodeslizador tardando más en girarse y arrancar, lo cual obviamente no queremos. Es divertido, pero creo que se depende más de los estímulos externos, que en unos instantes voy a cubrir, para disfrutar plenamente de su movimiento. En el avión, en cambio, creo que el comando de pulsar R para curvarse es parte integral de una jugabilidad que aprovecha mejor las propiedades del vehículo y enriquece su margen de maniobra, ya que hay momentos donde necesitamos reaccionar rápido para que esté en el ángulo indicado para pasar con lo justo por determinados espacios sin chocarse. Y si al mismo tiempo que hacemos ese giro frenamos, vamos a poder aprovechar esa desaceleración para tener un segundo extra que nos permita reaccionar a tiempo ante cualquier obstáculo. Lo único que le podría criticar a la jugabilidad del avión es que en todas las veces que completé el juego no le encontré ningún uso significativo a estos loopings que puede hacer. Si alguno de ustedes sabe cómo usarlos, que por favor me lo diga, porque no me parecieron útiles ni para esquivar ni para agarrar mejor una curva, pero eso no le quita puntos a esta jugabilidad de todas formas. Y para con la de los kartings básicamente no tengo ni una crítica, ya que sus controles me parecen trabajados de forma fantástica. El derrape funciona perfecto y combinarlo con una sutil frenada hace una forma muy rápida, eficiente y cómoda de tomar las curvas. Y agarrar 10 bananas te hace ir más rápido, así que ciertamente hay bastantes formas de progresar en la carrera. Sin embargo, no todo alrededor de Diddy Kong Racing gira en torno a terminar primero, ya que este reloj llamado TT nos muestra en cada mundo nuestro progreso a la hora de recolectar varios tipos de ítems diferentes a los globos. Y eso es porque hay instancias del juego que van más allá de llegar primero a la meta sin más. Y dichas instancias te piden que seas hábil explotando otros elementos del juego que se hallan en todas las pistas sin importar el vehículo en el que estemos. Presentemos primero a los más importantes de esos elementos, los zippers que hacen de impulsores y los poderes contenidos en cada globo presente en medio de la pista. Los impulsores terrestres están en forma de flecha y los aéreos en cualquier cosa que sea esto, y van a darte el máximo impulso si justo antes de tocarlos soltamos el botón para acelerar. Si nuestro vehículo suelta humo verde es porque lo hicimos bien, ya que el otro impulso, el menor, es violeta. Diría que es en los aéreos donde más se nota la diferencia entre ambos, porque en el largo tiempo que tardé en darme cuenta de lo que estoy diciendo, ese segundo extra hasta que me largan me hacía preguntarme si los zippers aéreos valían la pena en primer lugar. En cuanto a los globos, los hay de 5 colores diferentes que reflejan un distinto tipo de poder, pero de momento centrémonos en los dos más importantes, los rojos y los azules. Los rojos nos dan misiles y los azules nos dan un impulso de velocidad o turbo activable con un botón, que también te pide desacelerar justo antes de pulsarlo para llegar a su punto máximo al activarlo. Todos son de un solo uso, pero tienen hasta 2 niveles de mejora si agarramos un globo del mismo color 2 veces más de forma consecutiva. En el caso del misil, pasaremos de uno normal a uno que se teledirija al rival más cercano, y de eso pasaremos a tener 10 misiles normales. Y con recolectar 3 globos azules, vamos a tener tras un solo clic el turbo más largo y poderoso del juego. Este es un diseño que profundiza más la jugabilidad al darle lugar a la estrategia, ya que en algunos casos es preferible no gastar el poder que ya tenemos disponible con el fin de esperar a tener su versión mejorada y ahí sí usarlo. Lo cual se ejemplifica muy bien con los misiles, porque para dañar a alguien con uno normal hay que estar bastante cerca de él y o tener muy buena puntería, pero el misil teledirigido te garantiza un golpe la mayoría del tiempo. Tanto que lo prefiero antes que la que técnicamente es su versión mejorada, porque invocar un misil normal puede seguir siendo igual de difícil por más oportunidades que tenga. El motivo por el cual señalé estos dos poderes antes que los otros es porque además de estar bien implementados en las carreras normales, también lo están en el escenario donde son los únicos disponibles, las carreras contra los jefes o secuaces de Whispig. Hay 2 de ellas por mundo, a la primera se llega tras ganar las 4 carreras de cada mundo y a la segunda se accede por volver a ganar las mismas 4 carreras bajo una condición que voy a discutir más adelante. Y quiero detenerme un instante en ellas no solo porque son parte clave del juego, sino
sino porque si las contáramos como batallas contra los jefes como las de títulos anteriores, serían las mejores de la saga hasta el momento, ya que además de mantener los aspectos positivos que señalé antes sobre los vehículos y sus controles, también le dan un nuevo sentido al uso de los poderes que acabo de mencionar. Y ese es el de forzarte a aprovechar aún más los impulsos y misiles porque de otro modo es muy difícil que les ganes. Esto se debe a que los jefes siempre son animales grandes que van más rápido que nosotros y al tocarnos siempre nos desplazan a un lado, así que la idea de estos enfrentamientos es que les sigamos el ritmo para ir acercándonos bien de a poquito y pasarlos justo en ese momento donde se nos da la oportunidad de hacerlo. Lograrlo gracias al impulso de un zipper o el ataque de un misil se siente muy satisfactorio. Y todo se debe a que estas son carreras en las que siempre estamos corriendo de atrás y en desventaja, así que esta exigencia de esquivar todo obstáculo y de usar los impulsos y misiles que podamos hasta que finalmente estemos a la par del jefe para superarlo con un movimiento preciso es lo que hace que estos jefes funcionen. Si bien las suyas no son carreras extremadamente difíciles tras un par de intentos, todas alcanzan en mayor o menor medida el reto y la tensión que uno espera sentir ante un jefe, y por eso me parecen valorables. En cuanto a los otros tipos de poderes que podemos encontrar en las carreras, funcionan con el mismo sistema de mejoras pero son de un uso más circunstancial, lo cual no significa que sean malos, pero sí que los termino aprovechando bastante menos que los dos anteriores. Aunque ese no es tanto el caso del imán, ya que sí lo usé una cantidad decente de veces para acercarme al rival más cercano y mantener el ritmo una vez que lo supero. La cuestión es que el imán base no tiene mucho alcance y si lo usamos sin tener a alguien lo suficientemente cerca se gasta, así que muchas veces prefiero ir a por el turbo o un misil teledirigido. Y si tengo a alguien justo detrás mío, puedo usar el poder del escudo, que te protege de peligros que hay en algunos escenarios pero también aturde enemigos al contacto, o trampas en forma de pinchos, charcos o burbujas. O puedo dejarlos pasar a propósito para dispararles un misil o alejarme de ellos con un turbo. De nuevo, son poderes que funcionan bien, me ayudaron mucho en momentos puntuales y los sufrí cuando los usaron contra mí, pero ante un juego que te da globos de forma tan seguida, siempre voy a preferir a los que claramente me parecen los mejores. Por otro lado, no solo son varios los poderes, sino también los ítems, que a esta altura quizás se estén preguntando qué significan. Y es que como buen juego de Rare hay coleccionables por todos lados, pero esta vez recolectarlos es obligatorio, así que hablemos de algunos de ellos. Cada mundo tiene una pista donde se encuentra una llave, ubicada en lugares muy exóticos, ya que siempre están lejos de la pista de carrera y requieren algo de exploración para ser encontrados. Por esto mismo, no hace falta terminar la carrera una vez que lo obtuvimos, sino que directamente podemos volver al lobby para ver cómo abre una puerta gigante. Y al entrar a ella vamos a acceder a diferentes minijuegos, que son un segmento bien diferente al resto, ya que ninguno es una carrera. Son más bien competencias donde gana el primero en cumplir cierto objetivo o el último que queda de pie, y triunfar en ello nos da una pieza del amuleto TT. En general lo hacen bien para algo que no pretende ser muy importante, pero creo que tienen algunos errores. Este minijuego de juntar y eclosionar 3 huevos te tiene volando y robando huevos de 3 CPUs que te hacen lo mismo y además pueden robarte poderes, se siente algo random para mal. No tengo mucho control de lo que está pasando. Los que son de supervivencia ya sí me gustan porque se usan los poderes que nombré antes para eliminar a nuestros rivales, pero uno de ellos tiene un escenario bastante grande para solo 4 personajes. Una pena, porque este Battle Royale es divertido, pero no tiene la frecuencia de encuentros con los rivales que debería tener por culpa de eso. Ese es el error que no comete aquel donde hay que recolectar 8 bananas antes que el resto, ya que la estructura donde se halla el espacio de cada uno y sus alrededores son poco extensos y están uno al lado del otro. De todas formas, para el peso más reducido que estos minijuegos siento que tienen, cumplen. Así que pasemos ahora a otra sección del juego que sí tiene un peso realmente importante, como lo es la de los retos de las monedas plateadas. Este es un reto que nos proponen los jefes de cada mundo después de vencerlos en la primera carrera, y consiste en ganar las mismas 4 pistas de cada mundo, pero esta vez habiendo recolectado 8 monedas plateadas en el camino, lo cual va a darnos un globo por cada carrera ganada. Era esta la condición para acceder a las segundas carreras contra los jefes que mencioné antes. La verdad es que la mayoría del tiempo me divierto más cuando corro sin tener que completar el reto de las monedas porque me siento más relajado, pero aún así lo disfruto mucho y no niego que le da otro toque característico al juego.
Algunos de sus grandes méritos son cómo te fuerzan a estar atento a cada rincón de la pista para que no se te pase ninguna moneda, y el incentivo para explorar el terreno en pos de encontrar otra ruta que contenga monedas y quizás sea más rápida. Aunque previamente ya había descubierto un buen número de caminos alternativos, que este reto exista para asegurarte de que no te pierdas casi ninguno de ellos termina causando que el jugador obtenga la experiencia más completa con cada pista, lo cual es genial. No por el mero principio de haberla conocido en toda su extensión, sino porque la inmensa mayoría del tiempo, la búsqueda de las monedas no choca con el objetivo simultáneo de ganar la carrera. Y además le añaden una dosis justa de dificultad, ya que hay casos donde para obtener las monedas tenemos que abrirnos bastante con respecto a la pista, lo cual le da una ventaja a nuestros rivales que después debemos neutralizar por medio de impulsores, poderes y buen manejo en general. Y en otras ocasiones se nos presentan monedas en extremos opuestos o en rutas paralelas entre sí, lo que imposibilita recolectarlas a ambas en la misma vuelta. Y lejos de ser algo malo, eso te obliga a variar tu recorrido de la pista dentro de una misma carrera, por lo cual es una idea ingeniosa y bien implementada. Evidentemente, no toda esta ejecución fue perfecta porque sí hay un par de monedas que se esconden en lugares algo rebuscados, los cuales son menos intuitivos de encontrar y te piden un salto algo drástico de precisión para ser capaz de obtenerlas y no perder demasiada velocidad en el camino, pero por suerte son las menos. Y además, los momentos donde gané la carrera completando este reto justo en esas pistas que tienen las peores ubicaciones de las monedas fueron los más satisfactorios. Porque son por escándalo las carreras que más intentos me llevaron, teniendo que reiniciar muchas veces al ver cómo había un grupo de personajes que sin importar lo que haga siempre terminaba delante mío, hasta que con pura prueba y error llegaba a ganarles con lo justo, lo cual a veces hasta me hizo descubrir ciertas mecánicas del juego. Fue por medio de estos retos que aprendí a usar el derrape y el impulso que podemos obtener desde la largada si empezamos a acelerar justo antes de que el Get Ready se vaya de la pantalla. Y si desde un desafío cada vez mayor el aprendizaje y por ende la satisfacción es cada vez mayor, tenemos ahí un buen diseño. Y ya que dije la palabra diseño, me gustaría señalar que si bien Diddy es prácticamente el único personaje de la saga Donkey Kong, el juego ciertamente captura la esencia de la misma. No solo con su vibra tan feliz, sino también con su diseño artístico. Por la mera naturaleza simiesca de los personajes, la trilogía de SNES estaba llena de ambientes tropicales pero también de biomas diferentes que repartían sus apariciones para hacer que cada nivel luzca más único. Y si tuviera que imaginarme esos niveles en 3D, ciertamente me haría una imagen muy similar a lo que terminó dentro de Diddy Kong Racing, así que espero que Donkey Kong 64 logre mantener esto también. La música, que volvió a ser compuesta por David Wise, también cumplió de forma notable, dándonos grandes temas como el del lobby, el de la carrera versus los jefes y el de Haunted Woods, que es de mis pistas favoritas. Volviendo a aspectos jugables, tenemos la segunda carrera contra los jefes después de haber completado su reto, como ya dije. Son una versión ligeramente más complicada como es de esperar, así que todo lo que señalé sobre ellas anteriormente se sostiene. Pero lo que sí vale la pena añadir es que después de ganarles, no solo vamos a recibir una pieza de un amuleto, sino también la orden de ganar el trofeo de ese mundo mediante otro desafío. Y la manera de hacerlo es idéntica a la de tu Mario Kart estándar, sumar más puntos que nadie durante las 4 carreras. Esta vez sin monedas plateadas de por medio. Por ende, no me hace falta dar muchos detalles sobre esto, ya que este es un modo de juego con el que varios seguramente estamos familiarizados y creo que ya dije todo lo que tenía para decir sobre la jugabilidad. Pero no deja de ser una manera muy indicada de cerrar tu estancia en un mundo al cual no le falta contenido gracias a sus diversas modalidades de juego. Justamente por eso podría llegar a aconsejar que dejemos los trofeos de cada mundo para el final, así no pasamos tanto tiempo en cada uno, de modo que cuando solo nos quede recolectar los trofeos podamos jugarlos todos enseguidilla para ir de mundo en mundo, lo cual se siente más variado. Y todo mientras tenemos el lujo de no preocuparnos en nada más que llegar primero a la meta, como si fuera una recompensa por haber juntado todos los globos e ítems disponibles anteriormente. Sin embargo, ese no es el cierre del juego, ya que después de obtener todas las piezas del amuleto, se va a abrir la boca de la cabeza gigante de este cerdo. Y al entrar nos vamos a encontrar con Whispy, el verdadero antagonista de este título. Y la carrera contra él es una versión más complicada y hasta algo exagerada de todas las anteriores, porque este tipo es literalmente capaz de volar por encima de la pista. Y en este caso no tenemos un solo poder que nos ayude, así que hay que hacer una carrera perfecta evitando caer al agua y sacando el impulso máximo de los aceleradores. Como verán, esta carrera es bien complicada.
Ahora sí que prácticamente no se permiten errores y la carrera además dura 3 vueltas, no una como contra los jefes anteriores. Yo durante una buena cantidad de intentos estaba siendo incapaz de ganarla aunque sea una, y literalmente no tenía idea de cómo podía llegar a hacerlo. Fue recién ahí cuando me di cuenta cómo funcionaba el impulso de los zippers para aprender a sacarles el máximo, y gracias a Dios que lo hice porque sin eso esta carrera es imposible. Pero no por eso es mala, lejos de ello, ya que me sigue pareciendo muy divertida. El mayor nivel de concentración requerido para recibir el impulso de varios aceleradores enseguidilla teniendo al auto en la posición correcta le dio a esta carrera contra el gran antagonista el tipo de reto que uno esperaba, y la satisfacción por ganarle efectivamente estuvo ahí. Pero como alguno de ustedes quizás ya lo sepa, este todavía no es el final, ya que después de ganar la Wizpig vamos a ver a Diddy y todos los demás personajes bailando y divirtiéndose en la playa, solo para ser interrumpidos y espantados por el propio Wizpig, que acto seguido se pierde en el cielo al entrar a su nave. Así que por más que aparezcan inmediatamente los créditos, sabemos que todavía hay tarea por hacer. Lo cual se confirma cuando volvemos a la playa, ya que al acercarnos al cartel que nos indica la cantidad de trofeos que ganamos, se activa una cinemática donde vamos a entrar por la puerta de este faro que antes estaba bloqueada, y que ahora va a ser de cohete para perseguir a Wizpig hasta el espacio, donde nos vamos a encontrar con Future Funland, el quinto y último mundo del juego, que está estructurado de una forma algo distinta a los anteriores, ya que si bien vamos a obtener globos por ganar carreras primero sin y después con el reto de las monedas, ahora no hay ningún minijuego, no es obligatorio obtener el trofeo y las dos carreras tradicionales contra los jefes son reemplazadas por una única carrera final contra Wizpig otra vez, que es muy diferente a la anterior. Todas estas nuevas pistas tienen la misma calidad general que las anteriores, la cual es bastante buena, y triunfan en lo mismo que las anteriores triunfaron. Obviamente, aprovechan el nuevo escenario descubierto para darle a cada pista una estética espacial que enriquece la variedad visual del juego, y supongo que en parte fue por eso que no hay ni una carrera donde usemos el aerodeslizador, de lo cual no me quejo porque significa jugar con los dos vehículos que más me gustan. Su música para Spaceport Alpha y Dark Moon Caverns me parece fantástica también. En fin, si disfrutaste los mundos anteriores, seguramente disfrutes este también por motivos muy similares, así que creo que vamos a estar de acuerdo en que lo más lógico es ir cerrando el video comentando la última carrera contra Wizpig. Para acceder a ella necesitamos los 47 globos del juego y la totalidad del amuleto TT, o sea, tener el juego completado al 100%, y ahora la carrera contra él va a ser en el avión. Y sorprendentemente, su dificultad es bastante irregular. La sección del principio es una donde es muy frecuente que choquemos o que nos golpeen los meteoritos, pero el resto es bastante manejable, con secciones donde esquivar los obstáculos es más fácil o directamente no hay peligro en primer lugar. Hasta Wizpig recibe algo de daño que le hace perder algo de ritmo, porque al ser gigante no tiene chance de esquivar rayos. Aclaro de todas formas que esto es una mera apreciación, porque la carrera todavía es divertida y además tiene cosas que la anterior no. Esos son los poderes, donde no solo son resaltables, como siempre, los misiles e impulsos, sino también el escudo. Porque hay una sección llena de proyectiles que te pueden impactar y hacerte perder segundos que Wizpig va a aprovechar, pero si justo antes movimos cuidadosamente el avión para agarrar el globo que tiene el escudo, la sección ahora es totalmente inofensiva, algo clave porque es casi que la última antes de llegar a la meta. Con la cual acaba una carrera que cierra positivamente el juego, en un final donde vemos cómo el cohete de Wizpig se vuelve loco, para terminar expulsándolo de la galaxia, y aparentemente de esta vida. Con lo cual todo vuelve a la normalidad en la isla, los personajes bailan felices, se elimina todo rastro de Wizpig de la isla y los jefes que él había manipulado vuelven a ser buenos. Es el tipo de cierre que uno esperaría para un juego tan family friendly como este. Aunque la escena que se muestra después, lamentablemente quedó como un cliffhanger no resuelto. Y es que Diddy Kong Racing iba a tener una secuela para la GameCube llamada Donkey Kong Racing, de la cual incluso llegó a mostrarse un tráiler en el E3 de 2001. Tristemente, se canceló porque al año siguiente Microsoft compró a Rare y después de tener que cambiar la IP, el proyecto nunca tuvo un rumbo claro. Una lástima porque iba a ser un juego de carreras donde ahora sí que estaba el elenco completo de la saga, y los animales en los que nos hubiésemos montado venían directamente de la trilogía Country. Probablemente en ese juego se le hubiera dado el cierre definitivo a la historia que esperaba que el modo Adventure 2 de este juego me demuestre.
Este es uno que se obtiene después de completar el modo Adventure y cambia los globos dorados por globos plateados, coloca las monedas en ubicaciones algo más difíciles e invierte las pistas de izquierda a derecha. Aunque no sean cambios muy relevantes, me dieron una excusa para rejugar este título y seguir divirtiéndome como antes, pero las peleas contra Whispig y la escena final de su nave que yo esperaba que sean diferentes para que muestren el verdadero final del juego permanecieron inalteradas, lo cual fue una ligera decepción. Pero ese es solo un problemita que no quita que mi experiencia con Diddy Kong Racing haya sido realmente sólida. Me sorprendería si es que antes de él hubo un kart racer o cualquier juego de carreras con igual o mayor contenido para un solo jugador. Pero lo realmente valorable no es la mera ambición y novedad alcanzada por incluir ese contenido, sino el haberlo implementado de una manera tan buena y adictiva gracias a unos controles muy bien logrados y a un diseño que le saca provecho a varias de sus mecánicas y elementos. Es de esos videojuegos que son bien redondos y logran lo que se proponen sin tener ni una sola falencia significativa. Pese a ser alguien que probó muy pocos juegos de este género, Diddy Kong Racing me pareció una aventura bien divertida de principio a fin que aprueba en cada cosa que intenta, y eso no es para nada menor. Aunque ya esté más que satisfecho con el modo un jugador, me gustaría probar algo que ni siquiera sé si es posible, un modo online. Siento que pasar de competir contra la máquina a hacerlo contra gente real sería una experiencia bien distinta que podría hacer que aprecie aún más a varios elementos del juego y cambie mi forma de jugar. Por ahora yo no encontré nada al respecto, pero si ustedes saben algo sobre eso, avísenme. Pero por lo pronto, eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y si fue así agradecería mucho que le den like y se suscriban activando la campanita. Yo me despido y sepan que nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.